grandes genios e inventos de la humanidad. La draisina de Carl Friedrich Drais. La bicicleta actual. Una máquina de movimiento de alta tecnología arriesgada en la montaña, ecológica en la ciudad y espectacular en el aire. La historia de la bicicleta comenzó en la época de las diligencias. Las personas dependían de la fuerza muscular de los caballos que las transportaban en incómodos carros de madera por caminos llenos de baches. ¿Pero no podía crearse un vehículo que avanzara propulsado por la fuerza de una persona? Fue el barón Carl Friedrich Drais von Sauerbronn quien durante su retiro en el pequeño pueblo badense de Gegenbach puso los cimientos para ello. 1816. Drais, entonces guardabosques del Gran Ducado Badense e inventor por afición, puso a prueba su draisina. Fue el primero en construir una bicicleta manejable, uno de los mayores inventos del siglo XIX. Pronto desarrolló un sistema de ajuste de altura para el sillín. El padre de la bicicleta no utilizó cadena, aunque ese invento ya no era novedoso en su época. Drais y sus contemporáneos desconocían aún las fuerzas de autoestabilización que impedían que la bicicleta cayera, aun cuando los pies no estaban en el suelo. Pero lo que sí inventó fueron los frenos con cable. Drais señaló los puntos del cuadro de madera por los que debía pasar el cable. También incluyó una tabla oscilante en la que el conductor podía apoyarse para poder controlar mejor el equilibrio de toda la bicicleta. El engrasado era particularmente importante para la dirección de su construcción de madera, y Drais lo sabía. Como se ve, no necesariamente hay que usar aceite. Un trozo de tocino hace la misma función. Aunque el paseo en draisina fuera demasiado pesado, con la invención de la rueda delantera manejable, Drais sentó las bases más importantes de la bicicleta. Drais nació en 1785 en Karlsruhe, antigua capital de Baden. Su padre, el barón de Drais, consejero de la corte y funcionario mayor, era un hombre muy estricto. El joven Drais se sintió atraído por las ciencias naturales. Estudió matemáticas, física y explotación agrícola. Muy pronto empezó a interesarse por posibles vehículos no tirados por caballos y construyó modelos de varias ruedas por los que solo recibió burlas. Esos intentos le llevaron finalmente a la construcción de dos ruedas. Con ella, velocipedistas entrenados podían alcanzar una velocidad de hasta 20 kilómetros por hora. En Francia, la draisine, en Inglaterra, el hobby horse, la invención de Drais se demandó rápidamente más allá de las fronteras del Gran Ducado de Baden. Se demostró que la draisina también avanzaba sin la tabla oscilante. Los agitados movimientos necesarios para avanzar provocaban caídas, dando lugar a situaciones cómicas que acababan en carcajadas. La draisina se puso de moda.
También entre las damas, que de igual forma se convirtieron en el blanco de muchas caricaturas. Drais distinguió la marca de las draisinas fabricadas por él con esta placa que se copió, mayoritariamente sin licencia, en toda Europa. Por tanto, Drais no pudo disfrutar de las ganancias de su invento. Un viaje de investigación de varios años a Brasil lo alejó bastante de la vida social. Pero en Brasil encontró la inspiración para su próximo invento. Su máquina de escribir fue precursora del alfabeto Morse. Sin embargo, durante mucho tiempo nadie se interesó por Drais y sus ideas. Convertido en un bicho raro, objeto de burlas, tuvo que llevar una vida mediocre, exhibiendo su draisina como un feriante. Solo 40 años después de su muerte, se le hizo un monumento digno al inventor de la bicicleta. Drais era un práctico. No conocía en absoluto las bases físicas de su invento. ¿Por qué no se cae la bicicleta mientras está en movimiento? Una de las causas es el principio de la peonza. En el momento en que deja de recibir impulso, la peonza cae. Pero, al ponerse en movimiento, reacciona con fuerza y rigidez ante las perturbaciones con un movimiento regular. La fuerza que interviene aquí se denomina inercia giroscópica. Por esta fuerza, el eje de la peonza se mueve ahora dibujando un cono. Lo mismo sucede con la bicicleta. Una fuerza afecta a la rueda desde el exterior. Esta reacciona cayendo y, por la inercia giroscópica, forma un movimiento regular de 90 grados. Entonces entra en juego una segunda fuerza, la fuerza centrífuga. Todos los cuerpos que poseen un movimiento circular son empujados constantemente hacia afuera y alejados del centro. Este empuje es lo que vuelve a enderezar la bicicleta y tiende a ponerla en posición vertical. Se origina en la parte delantera. La autoestabilización también está determinada por la distancia entre el eje conductor y la prolongación hasta la cubierta de la rueda. Actúa como un brazo de palanca. Cuanto más grande es, más eficaz es de cara a la estabilidad. Cuando la bicicleta toma una curva, su dirección se desvía de su eje. La fuerza de rozamiento se hace patente y vuelve a redirigir la bicicleta en línea recta. El giro constante de los movimientos compensatorios tiene como consecuencia un pequeño movimiento en curva. Pero si lo observamos bien, avanza en línea recta. Todos estos fenómenos son solo algunos de los motivos por los que avanza una bicicleta. En realidad, para moverse no necesita ninguna persona. Así lo han demostrado recientemente científicos de la Universidad de Oldenburg. Pero los conductores de draisina de hace 150 años no necesitaron ninguna fórmula para saber que se podía mantener el equilibrio sin poner los pies en el suelo. El escocés Kirkpatrick Macmillan fue el primero en construir una bicicleta movida mediante pedales. Y fue el habilidoso mecánico Pierre Michaud quien inventó y popularizó los pedales para bicicletas. Los pedales iban directamente en la rueda delantera y el cuadro ya no era de madera, sino de hierro. Las damas más atrevidas se lanzaron a probar la bicicleta. Y para los más arriesgados, Michaud inventó el triciclo. Los pedales de latón, minuciosamente trabajados, tenían una candileja como contrapeso. Se fue viendo que el equilibrio aumentaba con el tamaño de la rueda delantera. Comenzaba el desarrollo de la bicicleta de rueda alta. El ciclista ya no estaba sentado en un medio de transporte, sino que se trasladaba practicando un deporte al aire libre. Los parques pronto se convirtieron en pistas de carreras. Pero la bicicleta de rueda alta tenía una gran desventaja. Cada vez que frenaba, el ciclista se arriesgaba a salir propulsado y caer.
El problema se resolvió con el uso de la cadena. La cadena posibilitaba alejar el pedal de la rueda motriz. En los años 80 se creó en Gran Bretaña la bicicleta de seguridad. Tenía 2 ruedas del mismo tamaño, los pedales estaban ubicados entre ellas y la cadena ya no estaba situada en la rueda delantera, sino en la trasera. Hasta llegar a la bicicleta moderna, que no se desarrolló definitivamente como tal hasta finales del siglo XIX, faltan aún la incorporación de los piñones, para una mejor transmisión de la fuerza, la integración total de la cadena, de la rueda motriz libre y de diversos accesorios como el timbre o el primer faro de la bicicleta. Otro gran hito, los neumáticos del veterinario irlandés John Dunlop. Tubos hinchados con aire recubiertos con una envoltura de goma dura. Un neumático de goma y el neumático Dunlop con unas características de funcionamiento muy mejoradas. Los ciclistas pronto empezaron a competir en las ciudades con los distinguidos y caros, aunque contaminantes, automóviles. Pero los osados ciclistas se imponían incluso ante los peatones. Pronto llegaron los castigos. Se intentó resolver el aumento de accidentes con la implantación de un carnet de conducir bicicleta y un código de circulación. Los ciclistas deportivos comenzaron a organizarse y a fundar asociaciones de ciclismo acrobático. Empezaron a disputarse competiciones de forma periódica, como el Tour de Francia, y se crearon nuevas formas de ciclismo deportivo. El ciclismo en pista y la persecución por equipos empezaron a disputarse como deportes en los estadios. Por otro lado, la bicicleta plegable fue un invento militar. Hoy sigue jugando un importante papel como medio de transporte para la infantería. En la actualidad, la bicicleta se utiliza sobre todo como medio de transporte en las ciudades. Particularmente elevado es el número de ciclistas que encontramos en los Países Bajos. Una imagen del país de la bicicleta. Se calcula que en China hay alrededor de 500 millones de ciclistas. Por tanto, la bicicleta es, con diferencia, el medio de transporte individual más importante del país. Actualmente, la producción de bicicletas está muy automatizada. Sin embargo, para la fabricación del cuadro se sigue prefiriendo el trabajo manual, mucho más minucioso. Hoy en día, la bicicleta es el medio de transporte más popular del mundo y tiene el mejor balance ecológico y económico, pues ningún otro vehículo consigue sacarle tanto partido a una fuerza como la bicicleta que inventó Carl Friedrich Drais. Y su nueva variante, la bicicleta reclinada, es aún mejor que las anteriores.